Hemos estado viendo lo que es el libro de Hechos. Estamos ya en el capítulo 25 y ya casi llegamos al final. Ya casi estamos casi a lo último. Y en este momento estamos en el capítulo 25 y Pablo, el apóstol Pablo, se encuentra en una situación difícil. Se encuentra en una situación incómoda. Y nosotros hemos estado así a veces. En momentos, en lugares que no nos agrada. El apóstol Pablo se encuentra en la cárcel. Escuche esto. Él ha estado ahí casi 2 años. ¿Usted lo puede creer? 2 años el apóstol Pablo preso, metido en una cárcel y por ninguna razón. Él realmente no era culpable de nada. Es más, los gobernadores, los que estaban a cargo, así ellos pensaban. No hallaban nada de qué acusarlo al apóstol Pablo. Sin embargo, los judíos lo querían ver muerto. Pablo estaba en una cárcel. Ya estaba ahí casi 2 años. Sin embargo, aún así, lo quieren matar. Aún así, metido en una cárcel donde supuestamente no le hace daño a nadie, los judíos aún así lo querían matar. Querían deshacerse de él. Si regresamos al capítulo 21, es ahí cuando Pablo recién llega a Jerusalén después de mucho tiempo. Si usted se recuerda, el apóstol Pablo fue designado como el apóstol a los gentiles. Y el apóstol Pablo estuvo muchos años en lo que es Turquía, Grecia, Siria, todos los pueblos. Él hizo como 3 viajes misioneros y hubiera seguido si no estuviera preso. Y el Señor lo usó grandemente al apóstol Pablo. Se ganaron muchas almas para el Señor. Estamos hablando miles y miles y miles de almas afuera de Jerusalén, afuera de Israel. Ya eso estaba sucediendo en Israel, que también muchas almas se habían convertido para el Señor. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo llega a Jerusalén. Ya desde antes, el Espíritu Santo de Dios, las personas mismas le habían dicho al apóstol Pablo, no vayas, que allá solamente van a haber problemas, los judíos te van a querer matar. Dicho y hecho, así es que pasó. Mire, váyase conmigo a Hechos capítulo 21. Vamos a leer 30, el versículo 30 al 32. Hechos 21, del 30 al 32. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, escuche bien lo que le hicieron, le arrastraron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía, o sea que los soldados romanos, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de... ¿Qué estaban haciendo con el apóstol Pablo? Lo estaban golpeando. ¿Usted se puede imaginar eso? Apóstol Pablo. Un apóstol que tenía todos los dones. Un apóstol que el Señor lo usaba con mucho poder. Y en este momento estaba bajo una turba que le habían caído encima, hermanos. Es que lo odiaban al apóstol Pablo. Para los judíos, Pablo era un traidor.
Y gracias a Dios que estaban ahí los soldados romanos. Lo rescataron, se lo llevaron. Y en la celda, ahí donde él estaba, o mejor lo tenían preso, si usted me recuerda, ya estaban a punto de torturarlo cuando el apóstol Pablo les da una noticia y les dice: muchachos, antes que ustedes hagan lo que van a hacer, quiero que ustedes sepan que yo soy un ciudadano romano. Oh, wow. ¿Para qué les dijo eso? Porque el apóstol Pablo sabía de que, según la ley romana, ellos no podían ni torturarlo, ni golpearlo, ni matarlo. Antes de enjuiciarlo, tenían que enjuiciar primero. Y ahí entonces, si lo encontraban culpable de cualquier cosa, de cualquier ley que se haya quebrantado, entonces sí. Pero antes no. Entonces el apóstol Pablo estaba bajo el cuidado de ellos. Los judíos no podían llegar hacia él a poderle hacer nada. Entonces, como usted se puede imaginar, que los judíos estaban descontentos, frustrados. Bueno, no podían llegar al apóstol Pablo para hacerle nada. Y esto era bastante frustrante para ellos, porque ellos lo que querían es que deshacerse del apóstol Pablo, de eliminarlo. Porque para ellos el apóstol Pablo era una amenaza. Entonces en el capítulo 23 vemos de que hay un complot de parte de los judíos de querer matarlo. Vayamos un rapidito ahí, esto es un repaso para que así entremos en materia. Entonces dice, te voy a leer de Hechos 23, 12 al 14, y dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado, y ahí está otra vez, mire, hasta que le hayan dado muerte a Pablo. Mire que lo querían ver muerto. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y dijeron: nosotros, o sea, que fueron al Sanedrín. Cuando dice eso, que fueron a los ancianos, que ellos fueron a lo que es el gobierno, fueron al Sanedrín. Y ellos le dijeron a ellos: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos, lo dicen otra vez, dado muerte a Pablo. Mire qué cosa que tenían contra Pablo. Qué feo. Una locura. Y entonces, aquí sucede algo milagroso. Porque de la nada aparece un familiar de Pablo, un sobrino, dice la palabra del Señor. Y este sobrino no sabemos realmente quién es él, si aparece en el momento. Ni escuchamos nada de él antes, ni tampoco después. Pero sabemos que el apóstol Pablo tenía familia. Se cree que la familia lo dejó al apóstol Pablo cuando él se entregó al Señor. Porque el apóstol Pablo ya estaba en línea de ser el próximo líder de Israel, como Gamaliel. Pero él lo dejó todo por el evangelio. ¿Cómo la ve? Entonces aquí se aparece este sobrino, escucha de este complot y prácticamente lo salva a su tío. Él le dice a su tío, le dice a los romanos, y entonces cuando venimos a ver, el apóstol Pablo es escoltado, es llevado, rodeado. ¿Sabe cuántos soldados romanos? De ellos habían 40, acabamos de leer. Los romanos habían 470. Y miren, hermanos, estaban armados hasta los dientes. Esa gente. O sea, nada que ver. Y el apóstol Pablo, si usted lee bien, estaba en medio de todo ese pequeño ejército. Una cosa más increíble.
En este momento quisiera hacer una pausa. Quisiera hacer una pausa. Porque hay algo que el Señor, el Espíritu Santo, al leer este capítulo 25, al meditarlo, me dio a entender algo, me enseñó, mejor dicho, algo. Y es esto, hermanos, que si usted lee detenidamente el capítulo 21, 22, 23, 24 y hasta el 25 y los próximos capítulos, usted se va a encontrar de que no hay supuestamente milagros, prodigios. O sea que desde el capítulo 21 usted no lee, digamos que Dios hizo un milagro así, de sanar a alguien. Desde el capítulo 21 no se lee de prodigios. O sea que usted no va a leer de que Dios vino y partió el mar rojo en el capítulo 21, 22 o 23. Nada que ver. Ahora es verdad que en los primeros capítulos de Hechos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, vemos los milagros, vemos los prodigios, porque los milagros sí existen. Los milagros sí son de verdad, porque nuestro Dios es un Dios de milagros. Amén. No quiero que nadie me vaya a malentender acá. En nuestra iglesia creemos en milagros. Nosotros creemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y entonces vemos en el capítulo 1, mejor dicho, de que Jesús se va para el cielo. Y entonces deja al Espíritu Santo de Dios, pero aún así los apóstoles se quedan como solos, así se sentían, porque ya no estaba el Señor con ellos. Pero sabemos que el Señor Jesús había dejado al Consolador, que el Señor Jesús había dejado al Espíritu Santo. Y que por medio del Espíritu Santo los apóstoles siguen adelante, predicando el Evangelio con todo fervor. Pero de un momento a otro ya no vemos los milagros. De un momento a otro ya no vemos los prodigios. ¿Qué pasó? Porque ¿qué pasa cuando ya uno deja de ver los milagros y los prodigios? ¿Quiere decir que ya Dios no existe? Déjeme darle este dato. La Biblia tiene dos testamentos, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. En medio de los dos testamentos, en medio del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, hay un espacio de 400 años. Y dentro de esos 400 años, Dios no hizo ni tan solo un milagro. 0 milagros. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que Dios dejó de existir? Obviamente la respuesta a esa pregunta es no. Dios sigue igual. Dios sigue siendo el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente Dios, Jehová de los ejércitos. Él sigue siendo. No le podemos quitar ni tan solo ni un atributo a nuestro Dios. Pero aquí lo que le quiero decir, y es por eso que quiero hacer esta pausa, porque hay gente que se desanima cuando ya no ven los milagros. Hay gente que me ha dicho, pastor, mire, fíjese que yo no siento a Dios. O me han dicho, mire pastor, cuando estamos cantando supuestamente yo tengo que sentir el poder de Dios y que me va a hacer mover, pero no siento nada de eso.
quiere decir que Dios no está. Quiere decir que Dios no existe. Hay personas hoy en día que inclusive han dejado la iglesia del Señor, han dejado su fe porque no ven los milagros, no palpan los prodigios. Entonces las iglesias, algunas, no todas, con el fin de querer que la gente no se vaya de la iglesia o no deje de diezmar, lo que sea, hermano. Tratan de provocar que hayan milagros, y de repente usted va a escuchar culto de milagros y no sé cuántos milagros, y esta noche va a ser un culto así y se llena la iglesia y llega la gente enferma con cáncer, con silla de ruedas. Y lo que pasa muchas veces es que así como entraron enfermos, así salieron. No digo todos, pero ¿y qué pasa? ¿Y usted ha escuchado? Yo he leído los testimonios de esas personas que salieron bien desanimadas, enfermas, que inclusive hasta después han muerto, preguntándose, rascándose la cabeza, ¿qué pasó? ¿Por qué es que Dios no me sanó? ¿Por qué es que todavía estoy enfermo? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque solo Dios, hermano, es el que decide de sanarlo o no. Esto depende de la voluntad de Dios. Claro que sí, hermano, yo como lo vuelvo a repetir y lo voy a volver a decir para que si nadie me vaya a malinterpretar, yo sí creo en milagros. Yo creo de que si oramos con fe al Señor, el Señor lo puede sanar. Yo lo creo. Yo creo que Dios, porque Dios es Dios. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, todos fueron sanados, todos. La palabra de Dios dice todo y lo dice constantemente, esa palabra, todo. Cuando la palabra de Dios dice todo es porque son todos. Cuando dice todos se sanaron es porque todos se sanaron. Es porque Jesús sanó a todos. Pero vemos que en los diferentes espacios de tiempo de que Dios no hace milagros. Por alguna razón u otra, eso no lo sabemos. El por qué es que Dios no hace milagros. Y vemos aquí en el capítulo 21, 22, 23, 24, 25 y en otros capítulos que Dios no hace los milagros así como uno está acostumbrado a leer. Que Él parte el mar en dos, el que resucita aquel de los muertos y todo eso, milagros poderosos. Pero aquí en estos capítulos no los vemos. Ya no vemos, comenzando el capítulo 21, usted lo puede leer detenidamente, que ya no hay esos milagros. Pero no nos vayamos a equivocar, hermanos. No nos vayamos a equivocar. Aunque usted no vea milagros, Dios todavía está. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Eso se llama fe. Que aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo vea, aunque usted no, ¿verdad?, vea todo esto, pero que si usted cree en su corazón y que usted sabe, que usted tiene la convicción de que Cristo es nuestro Salvador, hermanos, Dios está. Ahí está con usted, no se ha ido. Aunque a veces quizás no lo sintamos.
Y todos estos capítulos vemos de que no, a pesar de que no hubieron milagros, a pesar de que no hubieron prodigios en la vida del apóstol Pablo, estamos hablando del mismo apóstol Pablo, que estaba rodeado de milagros, que el Señor lo usaba poderosamente con los milagros, que en estos capítulos, estando él preso, cuando él que lo necesitaba, supuestamente no se ven los milagros. No se ven que las puertas de la cárcel se abren, como pasó con el apóstol Pedro, que Dios manda un milagro, ¿cómo es? Un ángel, y le dice: anda allá y saca al apóstol Pedro. Y va el ángel y le toca así. ¿Se recuerda? Le toca: mira, apúrate, que te voy a sacar de acá. Y el apóstol Pedro ni sabía que él estaba como dormitado, ni creía en lo que estaba viendo. Pero así es. Cuando menos esperamos, el Señor se aparece. El Señor nos ayuda. Dios nos resuelve. Porque así es Dios. Y por eso que tenemos que confiar en el Señor. Dios, a pesar de que no se ven los milagros en el capítulo 21, 22, 23, 24, 25, aunque no se ven los milagros, Dios estaba aún así con Pablo. Podemos ver la mano de Dios con Pablo. Podemos ver que Dios cuidaba de Pablo, de los peligros vistos y no vistos. Pablo se pudo ver, no sé, muerto muchas veces, pero Dios estaba con él, Dios lo estaba protegiendo. Y vuelvo a repetir, hermanos, y es por eso que he querido hacer este paréntesis, porque tenemos que confiar en Dios, aunque no veamos los milagros. Tenemos que creer en Dios, confiar en el Señor, aunque usted no lo sienta. Confíe en el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Conmigo? ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo quería hacer ese paréntesis porque sentía el Señor de poderles decir esto. ¿Okay? Entonces, mire, el problema más grande que los judíos tenían con el apóstol Pablo, ¿sabe cuál era? Es que el apóstol Pablo no paraba de ganar almas. Eran tantas almas que se ganó el apóstol Pablo. Y esto era todo el problema. Si el apóstol Pablo hubiera dicho: ok, muchachos, tienen razón, ¿saben qué? Ya sé, está bien, ya no voy a seguir. Tanto remedio. Pero obviamente el apóstol Pablo no iba a decir eso. Porque donde sea que él iba, el apóstol Pablo hablaba del Señor. Con quien sea que él hablaba, le hablaba del Señor. Así era el apóstol Pablo. Eso es todo lo que él hacía. Se hablarle del Señor. Si usted andaba por la calle en ese momento que estaba el apóstol Pablo, tenga por seguro que el apóstol Pablo lo hubiera parado a usted y hablarle del Señor. Entonces era un problema para los religiosos, porque ellos querían que el apóstol Pablo se detuviera, que ya no siguiera hablando a otros del Señor. Pero usted sabe que el apóstol Pablo no iba a hacer esto, porque nosotros, como creyentes, iglesia, escúcheme bien lo que le voy a decir. Ese también debe de ser nuestro deseo, de hablarles a otros del Señor. Estamos viviendo en un mundo ahora que nos dice, ¿sabe lo que nos dice el mundo? No, su fe es privada y usted debe de mantener su fe privada y es entre tú y el Señor, y ya deja de estarle hablando a otros del Señor. No. La respuesta a eso es no. Porque la palabra del Señor nos manda la gran comisión de ir y predicar y bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28. Eso es un mandato.
El apóstol Pedro dijo esto, capítulo 4, Hechos 4:12, dice: y ningún otro haya salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única forma que uno se puede salvar es aceptando a Jesús como su único salvador. Y la única forma en la cual ellos van a saber es que nosotros, que usted, y usted, y usted, el que está allá por atrás también, usted, todos hablemos del Señor. Y el problema más grande es cuando escondemos nuestra fe. Es cuando no le hablamos a otros de Jesús. O cuando no queremos que otros sepan de que somos evangélicos. Y escondemos nuestra fe. Aquí vemos que el apóstol Pablo nunca jamás negó su fe. Estaba firme en su creencia en Cristo Jesús. Porque sí, hubiera sido fácil, bastante fácil, como usted no tiene idea, para que el apóstol Pablo dijera: bueno, ¿saben qué? Ya me cansé, ya recibí tantos latigazos, ya tengo 60 años, porque tenía más o menos esa edad, ya tengo como 60 años, ya estoy a punto de retirarme, y yo voy a estar con estas penas, no voy a estar con esto, no, hombre, olvídense. ¿Sabes qué? No, yo voy a regresarme con los judíos, ya calmarlos a esto, porque ya demasiado, hombre. Hubiera sido fácil para el apóstol Pablo, hermano, hacerse para atrás, negar su fe, porque yo sé que algunos así hacen, se esconden, niegan su fe, porque es fácil esconderse en su trabajo, con sus amigos del alma. Es fácil. Porque uno quiere ser el chévere. Y creen de que bueno, teniendo un fe en Jesús y hablándoles del Señor, eso no es cool, man, eso no es chévere. Porque así quiere hacer creer el mundo. Así quiere creer el diablo. Que nosotros creamos de que bueno, no, ustedes son cero a la izquierda, ustedes son una plaga, ustedes. Es fácil negar la fe. Es fácil seguir con los chistes feos en el trabajo. Es fácil dejar la iglesia, dejar de venir a los cultos, vivir una vida como que si Dios no existiera. Es fácil dejar nuestra fe tirada. Yo sé que no hay amén acá, y lo entiendo. Y le digo porque la palabra de Dios me dice de que el apóstol Pablo no hizo ninguna de estas cosas. Yo sé que a veces el evangelio ofende. Si usted en este momento se siente ofendido con lo que le estoy diciendo, está bien, porque le está llegando. Si usted en este momento está como, nada, no me importa, que diga qué es lo que quiera decir ese pastor chiquito. Pueda que diga lo que quiera decir, pero si usted en este momento lo está tomando en serio lo que le estoy diciendo, es porque el Espíritu Santo de Dios está trabajando en usted, está trabajando en su corazón y le está haciendo ver sus errores. Hermanos, el apóstol Pablo aquí estaba preso 2 años y no estaban dispuestos las autoridades a dejarlo ir, aunque él no tenía culpa de nada, pero tenían miedo a los judíos porque eran unos problemáticos. Los judíos eran una gente problemática. Ya le habían amenazado: si no nos das a Pablo, nos vamos a ir a César. Es que, hermanos, los judíos
nunca ha sido gente fácil. Desde el Viejo Testamento leemos eso. Aunque sí son el pueblo de Dios, y un día el Señor los va a dejar, el Señor le va a dejar ver su error. Yo amo al pueblo de Dios, pero aún así puedo ver, ¿verdad?, su terquedad. En la historia podemos ver de que poco después de esto, en el año 70, los romanos se cansan de ellos y vienen y arrasan con la ciudad de Jerusalén. Es ahí donde destruyen el templo. La razón que el templo de Salomón, que en ese momento estaba, hoy en día no está, es porque los romanos se cansaron de ellos y eliminaron el templo. Hoy por hoy solamente está la pared de Lamentación. Los judíos van y ellos oran. Y por eso ya fuimos y hemos visto todo eso. Y como ellos lloran. Pero que tenían ellos hablarles con cuidadito. Porque eran así, que en cualquier momento se encendían. Sea como sea, el apóstol Pablo era inocente. Ya se les había comprobado 4 desde el capítulo 21. Estamos en el capítulo 25. Él había comprobado 4 veces que él era inocente. Váyase conmigo, versículo 8, Hechos 25:8. Dice: alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Esa era la defensa de Pablo. Dicho sea de paso, algo que les dije a los hermanos el miércoles. Como cristianos, nosotros tenemos el derecho de apelar, de pelear por nuestros derechos, sin dejar nuestra fe. Déjenme explicarles lo que les quiero decir con eso. Porque hay personas que, hermanos, pelean y se ponen a pelear con quien sea, y son las gritaderas y hasta la boca sucia. Cosa que un hermano en el Señor va a pelear por sus derechos, nunca dejando su fe, bendiciendo en vez de maldiciendo, en vez de maldecir. ¿Sí ve la diferencia? Aquí vemos que el apóstol Pablo pelea por sus derechos, pero lo hace de forma correcta. Versículo 12, él sigue. Mire lo que dice el versículo 12, capítulo 25, versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con él, con el consejo, respondió: ¿a César has apelado? A César irás. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo. Ya. El apóstol Pablo, desde ese momento en adelante, ya en los próximos capítulos, se lo lleva a Roma a ver a César. Pero antes de esto, le llega una visita. ¿Y sabe quién es? El rey Agripa. Mire, el rey Agripa es un fulano muy interesante. Supuestamente el rey Agripa es el rey de los judíos. Oficialmente hablando, es lo que él era su título, el rey de los judíos. Pero ¿sabe qué? Él realmente no era rey. ¿Sabe por qué le digo que no era rey? Porque no lo tomaban en serio los romanos. Porque las verdaderas autoridades eran los romanos. Era el César, eran los senadores. No. Un rey así como Agripa. No era verdadero rey. No tenía una verdadera autoridad. Pero eso sí, era mal. Ahora, lo que le voy a decir ahora, usted va a comenzar a caer en cuenta quién realmente era este rey Agripa. Porque el abuelo de rey Agripa, comencemos por ahí, era el Herodes. ¿Se recuerda Herodes?
Herodes, el primero, lo vieron varios, el primero, Herodes primero, fue quien quiso matar a Jesús. ¿Se recuerda cuando que llegaron, verdad, los magos, los reyes magos de por allá? Y fueron donde Herodes, porque pensaron de que si iba a nacer un rey de los judíos, iba a nacer en el palacio. Estaban equivocados que estaban. Entonces, a quienes fueron a ver fue al abuelo de este rey que ahora vemos en el capítulo 25. Entonces, ese primer Herodes, la razón que quería que los magos encontraran al rey Jesús era para matarlo. Y todos sabemos la historia, que mató un gran montón de niños por tratar de encontrar a Jesús y matarlo. O sea que era malo. Este rey, este primer Herodes era malo, hermanos. Entonces, él tenía su hijo. Después de este rey, Herodes, el primero, pues sale el segundo, el hijo. Este era más malo todavía. Era peor, mejor dicho. Porque este segundo Herodes fue quien mató a Santiago, el hermano de Jesús. Pastor, usted me está diciendo que el segundo, el papá de Agripa, el que del capítulo 25, el papá de él mató a Santiago. Sí, le arrancó la cabeza. Qué cosa más terrible. Estas personas eran perversas, eran malas. Pero mira lo que dice en el capítulo 12, muy interesante, porque la Biblia nos habla de que el ángel de Dios hirió a este segundo Herodes. Mira lo que dice el capítulo 12, versículo 23, Hechos 12, 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido, mira cómo, comido de gusanos. Así terminó. Así terminó. Ahora, el que terminó así, comido por los gusanos, ese era el papá de ahora de este tercer Herodes, Agripa. Para que usted tenga idea, le digo esto para que usted tenga idea la clase de gente que eran estos reyes. Entonces este rey Agripa le cae de sorpresa a este gobernador ahí en Cesarea. Entonces Festo, el gobernador que estaba ahí, le comienza a hablar de Pablo y le dice: mira, tengo un problema aquí que yo ni sé qué hacer. Agripa, ayúdame con esto porque fíjate que los judíos me hacen problemas. El hombre realmente que no encuentro ningún delito en él. Ha apelado a César y entonces la ley era de que si alguien apela a César, las autoridades locales tienen que mandar una carta a Roma diciendo: este se los mandamos porque ha apelado a César y ha cometido todos estos delitos. Entonces él le dice ¿cómo es? Agripa, mira Agripa, yo no sé qué poner en esa carta, porque yo estoy supuesto a mandarle esa carta, porque yo se lo estoy mandando a él, pero no sé qué poner porque no encuentro nada. Lo único que dice que tiene un tal Jesús, de que estaba muerto, pero que ahora está vivo. Pero tú sabes que es una locura de la gente, es lo que le dice. Claro que nosotros sabemos que eso no es locura. Nosotros sí sabemos que Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Y ahora está sentado en la diestra del Padre. Porque para el mundo es locura, pero para nosotros no lo es. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, para ya ir terminando, llega esta Agripa y le dice: ok, quiero conocer a quién es este Pablo. Lo interesante de esto también es de que es acompañado por un amante. Y esta señora, ella se llama Berenice. Y lo que le voy a decir ahora es algo bien feo, escandaloso. Feo. Porque
Este amante que tenía Agripa, Berenice, era su propia hermana. Imagínense la profundidad ¿cómo es? De suciedad, de pecado que estaba metido Agripa. Una cosa muy fea. Y dice la palabra del Señor que eran inseparables, porque cada vez que usted ve el nombre de Agripa, usted ve el nombre de Berenice. Entonces lo voy a mostrar, versículo 13. Mire lo que dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Váyase al versículo 23, dice que hace lo mismo. En el próximo día, Agripa y Berenice, ¿sí ve? Viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. O sea que cada vez, y en el próximo capítulo, lo mismo. En la próxima semana vamos a ver ese capítulo 26. Lo mismo, cada vez que usted ve a Agripa, lo ve a Berenice. No se le despega. Está ahí. No lo suelta. ¿Sabe lo que representa esto? Representa el pecado. Porque cuando la persona está en el pecado, hermanos, está ahí. Ya cuando viene a ver usted, a usted se le reconoce a usted y el pecado que usted está metido. Aquel que es drogadicto, ¿sí o no? Aquel que es alcohólico, el pecado no lo suelta. Usted está ahí y el pecado está ahí con usted. No lo quiere soltar, y cada vez que lo nombran a usted, lo nombran a su pecado. Y eso es lo que vemos acá. Cada vez que vemos a Agripa, vemos a su amante, la hermana. Qué cosa más fea. Quisiera concluir en esta tarde. Quiero leer el versículo 23. Dice: al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. Mire esto, con mucha pompa, o sea, con toda su gente, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad. Vemos de que aquí entra este rey y entra con toda su gente. Pero también dice que por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces, quiero terminar con esto. Pablo estaba preso 2 años. El momento que él entra y se presenta ante Agripa, posiblemente tenga puestos las mismas vestiduras que ha tenido estos 2 últimos años. Porque déjeme decirle algo, que la gente allá no era tan buena. Gente con los presos. Entonces vemos, para que usted tenga una idea y pueda visualizar lo que les estoy diciendo. Entra este rey con toda su corte, bien bonitos vestidos, y con una colonia. ¿Qué colonia hay? Ustedes que saben, de los hombres, no sé, con colonia bien oloroso, ¿verdad? Y Pierre Cardin, ese Pierre Cardin. Y supuestamente la corte de este rey venía para juzgar a Pablo. Y miren, hermanos, me puedo imaginar al apóstol Pablo entrando a ese lugar, sí, con lo que tenía puesto, ¿verdad? No sabemos, pero estoy seguro que era algo sencillo. Y supuestamente era el rey que venía a juzgar a Pablo.
Pero la próxima semana vamos a escuchar, vamos a leer una conversación donde realmente es al revés. Es Dios quien juzga al rey Agripa. Porque, mire, ¿por qué les digo esto? Porque hoy por hoy vivimos en un mundo que quieren juzgar a la iglesia. Hay gente que nos culpa de tantas cosas, que nos dicen, no, esos son hipócritas, esa gente no son verdaderas, y dicen pestes de la iglesia del Señor. La gente afuera. Y eso es así. No saben de que al final del tiempo, quienes serán juzgados son ellos. Mire, estoy leyendo un libro. Yo no sabía si realmente tal vez este libro, porque no es un libro que usted debe de comprar. Es un libro que no sabía, no estaba seguro si lo iba es un libro que tengo que leerlo por la clase que estoy tomando, el seminario. Es un libro que se llama Richard Dawkins, y dice Outgrowing God, venciendo a Dios. Venciendo a Dios. ¿Cómo la ve eso? Este hombre, Richard Dawkins, es un hombre famoso, quizás usted lo ha escuchado de él. Él es un científico, no cree en Dios, constantemente está desafiando a Dios, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, la critica y critica a la iglesia por ser ingenua. Constantemente juzga lo que hay en la Biblia diciendo que no puede ser verdad, cuando es todo lo contrario. Porque al leer este libro no puedo creer lo que él y todos ellos creen. Porque escúchame bien lo que le voy a decir. Es más difícil creer en lo que ellos creen que lo que es creer en la palabra de Dios. Es más difícil lo que ellos creen que creer en la palabra de Dios. Ellos creen que tienen lógica, no tienen nada. Y lo triste es de que si no se arrepiente, también un día será juzgado. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.